Ahora las Biblias al libro de Génesis. Abran conmigo sus Biblias en Génesis. Génesis capítulo 33. Génesis 33. Versículo 13, Génesis 33, 13 dice: y Jacob le dijo: mi Señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Quiero hablarles en esta ocasión: mi Señor sabe que los niños son tiernos y si los fatigan, en un día morirán. Bendice, Señor, tu palabra en nuestros corazones en esta delicada tarea que como iglesia tenemos al concedérsenos el privilegio de tener niños. Qué parte tan viva, tan animadora, esperanzadora es en la iglesia los niños. Este departamento, esta parte especial del cuerpo de Cristo, nuestros niños. Si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, dijiste un día. Bendice, Señor, el paseo por estos pasajes en la Biblia, donde esta delicada sentencia puede ser para nosotros una verdad por la cual debemos tener cuidado cuando tenemos niños en la iglesia. Bendice en el nombre de Cristo. Amén. Mi Señor sabe que los niños son tiernos y si los fatigan, en un día morirán. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, creó a Adán y a Eva en ese paraíso. En Génesis, si van conmigo por un momento a Génesis capítulo 2. En ese paraíso, en ese deleite que era el huerto del Edén, allí el Señor puso esos primeros detalles de su corazón cuando depositó en el huerto del Edén todo lo tierno y lo delicado de su persona. La Escritura dice en Génesis 2, en el versículo 10, salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Cuando el huerto del Edén fue creado para que el hombre habitara allí, notamos, por ejemplo, que estos 4 brazos que salían para regar el huerto, el primero era Pisón. Pisón significa nacimiento o un ojo de agua, un vertedero, una vertiente, mejor dicho. Esto nos habla del nuevo nacimiento, de cuando conocemos a Cristo y nace en nosotros esa nueva vida. En este señalamiento del río dice que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Desde luego que sí, tan pronto como conocemos nosotros al Señor Jesucristo, ese oro que significa para nosotros la persona del Señor Jesucristo, nos damos cuenta de que es bueno para nosotros. No nos pudo haber acontecido algo mejor que haber conocido a Cristo, haber nacido de nuevo y reconocer que el oro de esa tierra es bueno. También en esta región hay bedelio y ónice. El bedelio es a veces se le llamaban como perlas de bedelio, es una perla vegetal.
La particularidad de las perlas es que son muy apreciadas porque en el vientre de la ostra puede, cuando se abre, quedar un granito de arena, y cuando se cierra esa minúscula, ese minúsculo grano de tierra lastima el interior de la ostra, y la ostra, para protegerse, lo cubre de una baba y lo va formando, y entre el ardor y el sufrimiento que le produce esa tierra, la ostra llega a ser una piedra tan apreciada y tan hermosa como lo es la perla. Es tan puntual el hecho de que cuando nosotros conocimos al Señor Jesucristo, esa perla de gran precio es el Señor Jesucristo, el resultado de haberse hecho hombre y haber nacido aquí en este mundo como polvo de la tierra, y en el resultado de sus sufrimientos traer para nosotros la perla de bedelio. También en Números 11 la Escritura dice que el maná era blanco, y también como bedelio, su color era también blanco y como el bedelio. Y no solamente el maná, que también representa a Cristo, es blanco y es puro, el bedelio es la ternura de esa blancura, lo que hace al blanco ser lo puro y a la vez lo delicado y tierno que hace a algo que es sumamente puro, poder verlo en su más tierna presentación. Cada vez que los israelitas salían y recogían el maná, ellos veían el color blanco como bedelio, y tenían que reconocer en eso la provisión de Dios, como ahora nosotros en este nuevo nacimiento, nosotros día tras día tenemos la tarea de ir y levantar, y cada vez que levantamos ese pan diario para nosotros, tendremos que hacerlo en la pureza de la blancura y perfección de nuestro Señor Jesucristo, pero también en la ternura de su palabra. No hay experiencia más fina para un creyente que encontrarse con la ternura de la persona de Cristo a través de las páginas de estas semejantes a hojuelas venidas del mismo cielo. Hay bedelio y también ónice, que es un color rojo. El ónice es rojo. El nombre del segundo río es Gihón. Gihón significa cascada, y esto podría hablarnos a nosotros de cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nos llena de su Espíritu Santo. Nacemos de nuevo y luego viene sobre nosotros el peso fuerte de la presencia de su Espíritu Santo, como Efesios 1 dice, las arras de nuestra herencia, la garantía hasta la posesión adquirida, de la posesión adquirida hasta que lleguemos al cielo, la presencia sobrecogedora de su Espíritu Santo. Este es el río Hiddekel. El nombre del tercer río es Hiddekel y significa que fluye en sus cauces. Conocemos a Cristo, Pisón, su Espíritu viene a morar en nosotros, Gihón, y luego empieza el fruto del Espíritu Santo a fluir en nuestras vidas, hasta que el cuarto río es el Éufrates, que significa copioso, abundante, y esto es el fruto del Espíritu Santo para darnos a nosotros el resultante de una vida cristiana, porque cuando Cristo dijo que había venido a darnos vida, aclaró que esa vida sería en abundancia. Cuando Adán fue puesto en el huerto, fue puesto en lo más tierno del corazón de Dios. Dios es majestuoso, infinitamente santo, es perfecto en todos sus caminos, pero es lo más tierno que el corazón de Dios, del corazón del hombre haya conocido. Es increíble
como un Dios tan fuerte, tan increíblemente absoluto, se pueda presentar a nosotros como alguien tan tierno con el cual nosotros podemos entablar una relación de comunión. Pero el hombre pecó y Dios no permitiría que los niños nacieran dentro del huerto del Edén que fue contaminado. Los niños son tiernos. Hay tanto que aprender en la vida de los niños. Cuando una iglesia tiene a niños, debe mirar en esos niños una delicada responsabilidad, porque estos, además de muchas características que podríamos destacar, son tiernos. Y si se les fatiga demasiado, morirán. Si estos niños no llegan a ser los hombres y mujeres de Dios que Dios quiere que sean, el futuro de la iglesia está muerto. He aquí a estos nuestros niños, y quisiera ver la perspectiva de la bendición y responsabilidad juntamente con esa bendición de la iglesia en cuanto a la ternura de estos niños, yendo a algunos pasajes en los que la Escritura usa esta palabra y cómo la información alrededor de la palabra ternura o tierno nos pueden ayudar a nosotros en nuestra tarea como iglesia de tener con nosotros a los niños. Así que empecemos nuestro recorrido. Vayamos al capítulo 18 de Génesis. Acompáñenme al capítulo 18 y encontramos en el capítulo 18, versículo 17, la primera palabra que nos interesa en esta hora. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno. La palabra que nos interesa aquí es la palabra tierno, pero en esta ocasión la palabra tierno está acompañado de otro calificativo, tierno y bueno, y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Cuando Abraham está por ofrecer a sus visitantes algo de lo mejor que pueda tener en sus posesiones, escoge precisamente algo tierno, porque algo tierno siempre será bueno. Cuando nosotros tenemos niños en la iglesia, debemos saber que tenemos algo bueno en nuestras manos, porque los niños son tiernos. Cuando uno va a comer un pedazo de carne, una pieza de carne, de lo que sea, si esa carne está vieja, es muy dura, correosa, difícil de masticar, no se disfruta, tiene que ser tierna. En Monterrey, por ejemplo, había unos hermanos que me invitaban a comer y allá se come algo que se llama cabrito. ¡Oh, qué delicia! ¡Qué delicia! Muy grasosa, por cierto, pero muy buena, muy rica. Y es el cordero de leche. Es un animalito que no ha probado alimento, solo la leche de su madre. Así que tiene que cumplir ciertas características. Y cuando uno entra, en la ocasión, varias veces que fuimos, en una ocasión tenían allí, como he visto aquí en las calles, los pollos colgados así, interesante. Aquí los pollos son amarillos, allá en la frontera son blancos y grandotes. Son otra cosa de pollo. Así como tienen los pollos colgados, ahí tenían los cabritos allí. Son una delicia, ¿saben por qué? Porque son tiernos. La iglesia, cuando tiene a niños, no tiene estorbo, tiene algo bueno. A los niños no los mandamos a la clase porque nos estorban, es porque son buenos y vale la pena invertir en nuestros niños, porque cuando hay algo tierno en la iglesia, eso es algo bueno. Cuando estamos saludando a una familia, saludamos a papá, a mamá y saludamos a cada niño, porque esos niños son algo bueno para nosotros.
A veces nos cansamos de cómo son inquietos, están parándose, remolineándose. ¡Ay, qué enfado! Sálganse los niños de aquí. Váyanse a jugar pelota, a ver qué hacen. ¡Ay, chamacos! Esto. No, hermanos, no. Nunca la iglesia deberá considerar a sus niños como algo malo. Como que no nos dejan hacer esto y esto otro. No, hermanos, no caben. Entonces, que no vayan los niños. Vamos a comer y lo que sobre se los damos a los niños. No, los niños son tiernos y por lo tanto son buenos para la iglesia. La iglesia hará bien en invertir en la vida de sus niños. El material con el que se les enseña en la iglesia debe ser de lo mejor porque son buenos nuestros niños. Los maestros que enseñan a los niños deben prepararse con toda genuinidad como si tuvieran la clase de adultos. Y hay que prepararse porque me toca enseñar a los jóvenes de tal edad, a los adultos o a las mujeres o a eso, y se prepara uno bien. Pues no es diferente cuando se tiene que preparar para los niños, porque los niños son buenos. Es en esta edad donde nosotros conocemos la ternura y por lo tanto la bondad de que en esta edad tan óptima en la que no van a permanecer, se van a ir de esa edad más pronto de lo que nos imaginamos. Y si la iglesia tiene que invertir en ese salón y adaptarlo bien y ponerle unas buenas sillas, un buen pizarrón, una buena iluminación y maestros bien preparados con materiales de los mejores porque son nuestros niños, no les sacamos copias todas chuecas o que no se ven con la copiadora de ahí de la esquina donde la muchacha lo sacó como si fuera un material para quién sabe qué, para repartir promoción de un desayunador. No, son el material de la escuela dominical de nuestros niños, debe estar bien. Y si la van a preparar debe estar centrado el rótulo, el título, el nombre, los dibujos de la mejor calidad, no dibujos chuecos, mal pintados, mal trazados. No, nuestros niños deben valer la pena porque son buenos. Lejos esté de nosotros menospreciar a uno de estos pequeños. Lejos esté de nosotros dejar de tomar en cuenta el corazón de un niño tierno cuando hace una pregunta, cuando tiene una necesidad, cuando no estamos atendiendo a algo en la vida de ese niño enfermo, de ese niño huérfano, de ese niño que tiene todo y que se le ha dado todo, del inteligente como del que no es inteligente, del que está muy necesitado como el que es muy habilidoso. Que el Señor le conceda a la iglesia el corazón para saber que esos niños son lo mejor de la iglesia. Miren que ayer estábamos tan contentos, todo este grupo era de puros jóvenes, uno que otro padre de familia, pero la mayoría eran jóvenes. Se ven tan bien, se les preparó allí un comedor, se veía tan bonito. Parecía que había sido una reunión especial de Navidad o de esas reuniones que a veces se hacen. Y ahí estaban, hubieran visto a los jóvenes, hable y hable, platique, estaban tan contentos, emocionados, sentados, se les sirvió. No tuvieron que ir a servirse, se les sirvió a todos ellos. ¿Por qué? Porque valen la pena, porque todos esos muchachos están en peligro de tomar las peores o mejores decisiones probablemente en su vida. Todos ellos están frente a un riesgo inminente allá afuera, así que la iglesia invierte. ¿Cuánto costó darles comida ayer? ¿Cuánto está costando todo este evento? Pero ¿sabe qué? Vale la pena. Ninguno de nosotros dice, y otra vez hay que cooperar, y otra vez más pollo, más platos, más papel, más eso. No, porque esos muchachos valen la pena. Nos vamos a un retiro de matrimonio a Cancún. ¿Cuánto cuesta la noche? Pero vale la pena porque es mi esposo y es mi esposa. Claro que sí. Y no nos debe a nosotros pesar atender al esposo o a la esposa. Claro que sí, porque es lo mejor. A nuestro automóvil no lo ponemos de un aceite ahí corriente, le ponemos el mejor aceite, aunque nos cueste más, porque vale la pena. Ese carro me lo dio Dios y tengo que tratarlo bien para que me dure el mayor tiempo posible en las condiciones mejores, porque ese carro me lo dio el Señor. Vale la pena. No lo traigo sucio, con las llantas bajas. ¿Por qué? Porque tengo un principio en mi vida y eso es lo que Dios nos ha dado. De igual manera como cuidamos la casa,
cómo cuidamos nuestros bienes, cómo cuidamos a nuestra esposa, cómo cuidamos a los jóvenes, de la misma manera, con la misma entereza, nosotros tenemos que cuidar a los niños. Tenemos que cuidar a los niños. ¿Cómo están los salones de clases de los niños? Bueno, cuando uno va empezando, yo me acuerdo en la misión, en el camión, unos niños allí y unas lonas, porque allá se usan mucho las lonas esas de los espectaculares. Hay gente que las recolecta y nos la vende. Pues ahí una lona que... Pues ahí, bueno, estamos empezando, somos una misión. Y la otra clase de niños, pues en el camión. Y yo me acuerdo en la misión que estábamos levantando, estaba de bajada y el camión de bajada. Así que los niños se subían a su clase, mientras yo predicaba, iban a su clase, se suben y hasta abajo. Y ahí está la maestra, bueno niños, vamos a agarrar equilibrio. Bueno, así empieza uno. Pero tan pronto como uno tiene más capacidades y más entereza y más economía, a uno nunca le debe de pesar invertir en los niños, porque los niños son buenos, hermanos. Los niños nunca serán un gasto para la iglesia que nos pese. Los niños nunca van a ser un estorbo y una molestia. Los niños es de lo mejor que pudiera encontrar una iglesia en la oportunidad que Dios les dé de tenerlos. Abraham tomó de lo mejor de las vacas y cuando lo hizo, tomó un becerro tierno y como consecuencia, bueno, en el capítulo 29, si siguen conmigo en este recorrido por la palabra tierno, en el capítulo 29 del mismo libro, encontramos el versículo 17, Génesis 29, 17. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. La palabra que nos interesa aquí es la palabra delicados, es la misma raíz de la palabra tierno. Ahora aquí se tradujo como delicados. Los ojos de esta muchacha eran delicados. Eso tiene varias acepciones. Puede ser que el color de los ojos de ella eran claros como color miel. No era algo común en las mujeres hebreas. Así que sus ojos eran destacables porque eran delicados. La palabra que se buscó aquí era delicados por su color inusual y tierno. Pero también la otra acepción de la palabra aquí es a una mujer cuyos ojos no solamente en cuanto al color son específicos, sino eso, que no aguantan una mirada. Es unos ojos a los que si otra mirada lo enfrenta, los agacha. O esos ojos que se les hace así y hacen esto. Eso es delicado. Los ojos de esta mujer eran delicados, tímidos. ¿Sabían ustedes, hermanos, que nuestros niños son delicados? Que son delicados. Y es a los que más apodos les ponemos. Es a los que con más facilidad los ofendemos y les decimos, ¡úchale de aquí! Váyase, chamaco. No se meta en la plática de adultos, ¿verdad? Váyase, vaya. Papá, váyase, vaya. Son delicados. Si alguno de nosotros, nuestro padre nos trató con mano dura y siempre nos criticaron por nuestra complexión, nuestro color de piel, qué bueno que los niños llegaron a la iglesia, porque la iglesia sabe que ese niño, no importa si su color es oscuro o si es claro, si su cabello es así o asá, si su complexión es robusta o no, la iglesia sabe que tiene que tratar con mucho honor y con mucho cuidado, porque esos niños son delicados. Y si algún día les fuéramos de tropiezos, tenemos cuentas pendientes con Dios. En la escuela los pueden criticar y los pueden traer, como decimos allá, a carrilla, porque no aprenden nada, porque no se les pega nada en la cabeza, porque son así y así, pero nunca en la iglesia. Nunca en la iglesia.
Hermanas que tienen a los niños, ya identificaron a la joyita del grupo. Cuidado, aunque sea tan tremendo, tan terrible, es el güero pecoso. Ese es, y se llama Pancho. Siempre hay un Panchito, güero y así. Cuidado con ese niño. Sí, parece que es, pero ¿sabe qué? Yo como su maestra voy a ver a este Panchito, güerito, inquieto, ese bravo así. Ese es tierno y es delicado. Y lo voy a tratar con sumo cuidado, porque Dios me dio a mí la oportunidad de tratar con ese niño, a quien todos lo ven como el travieso, el imposible, el grosero, lo que sea. Pero gracias a Dios llegó a la iglesia, y cuando llegó a la iglesia yo veo sus ojos, y sus ojos son delicados. Se necesita la visión de Dios para declarar que los ojos de Lea eran delicados. Se necesita la visión de Dios en el corazón de ustedes como maestros y maestras para ver en ese niño diferente, cuyos ojos no son iguales a los de la mayoría. Ese niño que trajimos de aquella colonia, cuyos padres nunca están en casa y anda suelto, no va a la escuela, no se peina, no se baña. Se necesita el carácter bondadoso de Dios para ver en ese niño ojos delicados. Ese niño, esa niña que tiene esas características, Dios la trajo a nuestra iglesia por una razón, y que Dios nos ayude para poder verla con los ojos con los que Dios los ve. Así que hermano o hermana, quizá hoy o quizá mañana, pero algún momento de su vida en el recorrido de la iglesia, usted va a estar frente a un grupo de niños. A la mayoría de ustedes, en algún momento de su vida en la iglesia, les va a tocar ser un maestro de niños. Y ahí ustedes van a tener la tentación de amar a la niña que siempre viene con su vestidito, su moñito aquí, sus calcetitas blancas, y dice: buenos días, maestra, le traje esto, mi mamá le envió esto. Maestra, ¿hiciste tu tarea? Sí, maestra. No solamente me aprendí el versículo 7, sino también me aprendí el versículo 8. ¡Ay, mi alumna preferida! Y van a tener tendencia de privilegiar a este que a este otro alumno. Cuando este alumno dice: me perdí la hoja, maestra, deme otra, André, ándele. Amigos, baja los pies de la venta. ¿Qué tiene, maestra? Mire que nada, mire lo que traje de la casa. Y boom, saca un cohete y lo rompe, lo traen ahí. Y vamos a tener la tendencia de ver los ojos delicados en esta y verle a este ojos de demonio. Se necesita, y perdón por la expresión, pero se necesita el corazón de Dios para ver lo delicado y tierno en este, que llegó a la iglesia bajo esas circunstancias, porque nadie más tuvo el corazón de Dios para ver lo delicado en estos ojos diferentes que los de todos los demás. Por eso la iglesia es todo lo que la iglesia es, en parte porque ven sus niños ojos delicados. Ha habido predicadores que han hecho cosas increíbles en la historia de la iglesia, y lo llegaron a hacer porque un día llegaron a las puertas de una iglesia donde un pastor los amó, y donde una esposa de un pastor les dio vestido y calzado, y donde maestros de escuela dominical los aceptaron con todo y piojos y roña en sus manos, y vieron en ellos lo delicado, no lo repugnante, y les enseñaron el carácter de Dios. Y de esos niños menospreciados, Dios se ha dignado levantar hombres de Dios y mujeres que han hecho historia en la vida del pueblo de Dios. ¿Quién hubiera pensado que en esta fea Lea, porque era la feíta de las dos, Dios iba a tomar un momento para decir: sus ojos eran delicados? Esa es la óptica de Dios. Es como Dios ve las cosas, no como el hombre ve las cosas.
Y seguimos nuestro recorrido hasta Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y luego pasamos a Deuteronomio. Y llegamos al capítulo 32. Deuteronomio 32, versículo 2. Dice: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama. Aquí está la palabra que estamos buscando. Aquí se describe como grama, como las gotas sobre la hierba. La grama es la hierba tierna, tierna. Cuando todavía el zacate no es el zacate, sino apenas son unos pelitos, unos cabellitos así muy delicaditos. Esa es, en este pasaje, la grama. Y dice: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, como las gotas sobre la hierba. Quizá usted ha podido ver o no, pero en este tipo de grama, cuando amanece y ha caído el rocío, lo primero suele suceder que en estas primicias de lo que algún día será un pasto, allí la llovizna cae, el rocío cae y se almacena en forma de gotas, y se puede ver en la grama las gotas. No cayó esto y se dispersó, se mantuvo como una gota completa, y se puede ver que desciende el rocío y se ve como gotas sobre la hierba. Eso nos habla de que cuando el corazón es tierno y delicado, la enseñanza cae como gotas sin dispersarse. Yo puedo estar en mi clase de niños y decirle a los niños: niños, Dios existe en 3 divinas personas. Hay un solo Dios que existe en 3 divinas personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Cada uno de ellos es Dios, sin ser 3 dioses, sino uno. Y el niño dice: sí, maestra. ¿Qué es la Trinidad? Maestra, la Trinidad es que Dios existe en 3 divinas personas. Cada uno de ellos es Dios, cada persona es Dios, sin ser 3 dioses, sino uno. Cae como una gota. Pero cuando nos alcanzan los 40 años, decimos: ¿cómo puede ser 3 y 1 a la vez? No. ¿Es Dios o es hombre? Pues eso es persona, porque tiene intelecto, sensibilidad y voluntad. A ver, explícame bien, ¿qué es eso de que cada persona es una persona individual? Pues ahí vamos, si agarramos la escritura, aquí está la personalidad del Padre, así con sus sentimientos, con su intelecto, con su voluntad. Este es el carácter de una persona. Para definir a una persona como tal, debe tener intelecto, debe tener pensar, debe tener sensibilidad, debe sentir, debe tener sentimientos, es su alma, y debe también tener la capacidad de decidir, la voluntad. Entonces, intelecto, sensibilidad y voluntad. Y cuando estudiamos en la escritura al Padre, vemos, ahí estamos, punto por punto. Sí, pero yo no puedo entender cómo son 3 y 1 a la vez. ¿Son 3 dioses? No son 3 dioses, hay un solo Dios. Pero si hay 3 y cada uno es Dios, pues debe de haber 3 dioses. No, la Trinidad es que cada uno es Dios sin que sean 3 dioses. Dice uno: no lo entiendo. No, esto lo entienden. La enseñanza cae como gotas sobre la grama. Por eso la bendición de tener niños en la iglesia es tener un material tan sensible para enseñarles las verdades profundas sin que esa gota se vuelva nada. Sin que el maestro de la escuela dominical batalle como el pastor batalla con nosotros
que discutimos si Cristo es Dios o no, de la preexistencia de Cristo, de la inspiración verbal y plenaria de la Biblia, a un niño se lo damos y gotea la enseñanza como una gota. Y el niño dice, la Biblia es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Cuando estamos grandes y nunca nos enseñaron de niños que la Biblia es la palabra de Dios, y escuchamos por primera vez que esto es la palabra de Dios, decimos, no puede ser. Pues como que Jonás fue tragado por un pez. Yo creo que eso es una historia. Pues sí, creo en estas partes de la Biblia, porque como me ha ayudado el Salmo 23, pero esta historia de Goliat, no, han de ser parte de fábula, de la riqueza literaria de un libro tan grandioso como este. No, esa gota se desparrama en nuestras idiosincrasias, en nuestra filosofía, en nuestras presuposiciones, pero cuando es un niño, la enseñanza gotea y se mantiene como una gota sólida. Esa es la bendición de llegar al salón de clases y decirle a los niños, quiero enseñarles en esta hora acerca del cielo. Les quiero enseñar acerca de la salvación. Quiero enseñarles de que Cristo murió por sus pecados. Y lo toman y les queda como una gota, sin que sea el picoteo de nuestras ideas preconcebidas las que destruyan la verdad de que un cristiano, de lo que un cristiano está hecho. Y ahí está, y se paran aquí y pueden cifrar las verdades profundas de la palabra de Dios de una manera sencilla. La verdad gotea y se mantiene en el corazón de un niño. Porque ustedes y yo sabemos que si a ese mismo niño le enseñamos que ese animal es el espíritu de su abuelo, lo va a mantener como una gota. Y le decimos que cuando él se muera, su alma puede transmigrar en una ave, en un árbol, lo va a conservar como una gota. Si estando así de tierno le decimos, niño, tú tienes derecho de ser hombre o mujer, no hagas caso a tu complexión, aun si tú te ves como hombre y tú te sientes mujer, puedes serlo, y lo va a conservar como una gota. ¿Ven qué delicado es dejar los niños que sean instruidos allá afuera? Porque cuando son grama, absorben la enseñanza con gotas, como gotas. Pero la bendición es de traerlos a la iglesia y tener nosotros entre los creyentes de toda la iglesia a los que más van a absorber la enseñanza doctrinal. Va a ser el departamento de niños. No, hermano, eres doctor, eres licenciado, eres ingeniero, tienes maestría, no sé qué. Un niño te lleva a la delantera porque un niño es tierno. Y nosotros somos corriosos. Y parece que entre más estudiamos, más duros nos hacemos. Una iglesia no es fuerte y sólida en sus convicciones porque tiene doctores, ingenieros y astronautas. No, una iglesia es firme en sus convicciones porque tiene niños. Porque la enseñanza se preserva en gotas en el corazón de estos niños que van a crecer, van a hacerse jóvenes. Y no importa si llegan a ser especialistas en cancerología o neurocientíficos en no sé qué y descubren la vacuna de no sé qué. La enseñanza les quedó desde tiernos y siempre sabrán quién es Dios, y su Dios no será la ciencia, ni su cabeza se infatuará llegando a la iglesia diciendo vengo de hacer 3 cirugías y de tener una junta de negocios sobre los millones que vamos a invertir. A ver, pastor, ¿qué quieres enseñarme hoy? ¿No es eso lo que lastima a la iglesia? El orgullo de quienes creemos saber algo en la vida. Gracias a Dios porque tenemos niños, porque estos niños
Con todo y que no saben usar un tenedor para cortar su carne, ni siquiera saben la diferencia entre un New York y un corte T-bone, y si lo quieren en 3/4 o término medio. Tienen mucho más que enseñarnos que nuestra falsa ciencia. Gracias a Dios porque tenemos niños, porque en esa ternura Dios le ha dado a la iglesia la fortaleza del carácter espiritual. Gloria al Señor que tenemos la esperanza de estos pequeños que toman la enseñanza como botas y la preservan, y Dios quiera que estos niños no los fatiguemos demasiado porque los podríamos perder. Si ellos se mantienen en la iglesia, de aquí tendremos a los predicadores y maestros que podrían hacer un cambio en el día de mañana, en un mundo tan lastimado como en el que vivimos y como en el que les tocará a ellos desenvolverse. Pero ahí la oportunidad de oro de saber que cada vez que se abren nuestras puertas y llega la camioneta de aquella colonia después de la escuela bíblica y vienen, ¡ay, ábranse! Porque llegaron los niños y se bajan corriendo, yo quiero agua. La iglesia los ve como ese material prístino, esa parte tierna a la cual hoy como iglesia tenemos la oportunidad de dedicar recursos, tiempo y la enseñanza de la palabra de Dios. Ellos son los futuros predicadores de mañana, los futuros diáconos, los futuros tesoreros, los futuros hombres y mujeres de Dios de nuestra iglesia. Qué bendición, de veras, hermanos, tener niños en la iglesia es una bendición de Dios. Vayamos pues a Primero de Crónicas, que el tiempo nos está alcanzando. Pasamos más adelante, todavía es Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. Luego pasamos los 2 libros de Samuel, los 2 libros de Reyes, y llegamos a el primero de los libros de Crónicas y nos vamos hasta el capítulo 22. Primero de Crónicas, capítulo 22, versículo 2 dice: después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro 50, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Cuando David quiso hacer el templo, Dios no se lo permitió y le dijo: tu hijo lo va a hacer. Hay cosas, David, que por tu trayectoria y tu pasado no vas a hacer, aunque quieras. Lo va a hacer tu hijo. Y cuando David llegó a esta realidad, dijo: mi hijo es muy tierno, no sé si mi hijo va a poder hacer. Lo que hizo David antes de morir fue hacer todos los preparativos para ayudar a su hijo en la tarea que va a hacer su hijo, que Dios no le concedió hacer a su padre. Hermano, llegó a usted al evangelio con muchas limitaciones. Quiero decirle que hay esperanza. Su hijo va a hacer lo que usted no pudo hacer. No se preocupe, su hijo lo va a hacer. Usted tuvo el corazón, y si usted volviera atrás haría las cosas diferentes. No se preocupe, ya no podemos regresar al pasado, ni tenemos que lamentarnos en los errores que cometimos. No, aquí está la respuesta. Dios puede hacerlo en su hijo, en su hijo. Y cuando eso entendió David, se dedicó a preparar todo. Compró madera, bronce, plata, oro. Invirtió en la visión espiritual que su hijo iba a tener. Y esto es lo que nos habla una vez más de la necesidad de que ustedes y yo como iglesia invirtamos para que estos niños no batallen por conquistar cosas en las que nosotros sí podemos, ahorita que estamos fuertes, juntar.
Gracias a Dios, ellos no van a cometer los errores que nosotros cometimos. No derramarán la sangre que nosotros derramamos. Gracias a Dios por eso. Así que hay que ceñirnos nuestros hombros y hay que empezar a preparar la carretera, porque nuestros hijos van a seguir de aquí para allá. Y con el favor de Dios harán lo que nosotros no pudimos hacer porque derramamos mucha sangre. Pero para eso tenemos que prepararnos. La iglesia tiene que hacer preparativos para que estos hijos hagan por Dios lo que la iglesia en esta edad ya no puede hacer. Proverbios capítulo 4, seguimos en nuestra escritura y ya casi estoy por concluir. Y vayamos al libro de Proverbios. Después de este libro grueso de los Salmos, encontramos los Proverbios de Salomón. En el capítulo 4, versículo 3, dice: porque yo también fui hijo de mi padre. Aquí está hablando Salomón, el hijo del cual hablábamos en el versículo anterior, y dice: delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. David viene de afuera. David sabe lo que es vivir en cuevas, lo que es pelearse con leones, lo que es enfrentarse a osos. David sabe lo que es ver sangre en el campo de batalla. Pero Salomón no. Salomón fue criado en Jerusalén. Salomón es tierno y delicado. Él no sabe lo que significa estar allá afuera. David lo supo. Y es entonces que David le recomendaba y le decía a su hijo: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Hermanos, no debemos permitir que eso tierno se vuelva rudo. Nuestros hijos no tienen que conocer el mundo que nosotros conocimos. Ellos nacieron aquí en Jerusalén. Y con la ayuda de Dios, nuestros hijos no van a pisar el campo de batalla. Si la iglesia se mantiene cuidando, preservando esta bendita simiente, y luego de ahí nacerá el hombre más sabio jamás conocido, después del Señor Jesucristo, Salomón. Salomón, ahí está, con toda su gloria y fama en todo el mundo conocido. Este fue hijo de David. David tenía toda la sabiduría y todo eso para enseñar. No, Dios tomó a este muchacho e hizo de este muchacho quien fue. Hermanos, llegamos a esta edad de la vida de nosotros, de nuestra vida, y a esta iglesia, con el favor de Dios, de aquí, de este lugar protegido. Es decir, Salomón no llegaría a ser lo entendido y sabio, yéndose a la batalla con David y decirle a David: dale, córtale la cabeza, hazte hombre, córtale la cabeza. No, David cortó cabeza, Salomón no lo debe de hacer. A Salomón hay que cuidarlo y preservarlo. Hay hermanos en la iglesia, en nuestra iglesia, que piensan que los hijos deben salir y experimentar. Hay que dejarlos para que experimenten y entonces decidan la diferencia entre el bien y el mal. No, hermanos, no es esa la doctrina bíblica. A los hijos hay que protegerlos lo más que se pueda. Y aquellos que enseñan que protegiendo, no sobreprotegiendo, protegiendo a nuestros hijos, los vamos a hacer más debiluchos, y cuando realmente se les presente algo van a ser adoptados. No. Porque cuando están protegidos están siendo enseñados, y lo más fuerte de su vida está debajo de la protección de su escuela, de su iglesia y de su casa. Estos niños son más fuertes que cualquiera de aquellos a los que desde temprana edad se les da permiso para ir a visitar esto, para conocer esto, para probar esto, para experimentar eso. Eso no hace fuerte a ningún niño. Lo que hace fuerte a un niño es cuidarlo y preservarlo de lo malo y enseñarle lo bueno. En el Salmo 144, versículo 2, el tiempo se me fue. Salmo 144, dice la expresión del salmista: sean nuestros hijos. 144.
Versículo 12, como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Eso quiere decir que son plantas crecidas desde su juventud que deben ser entrenadas desde pequeños, desde pequeños. Las plantas son crecidas desde su juventud, y cuando esta planta está yéndose ahí, le ponemos el palito y la amarramos para que crezca ahí. Que nuestros hijos sean como plantas crecidas bajo el cuidado que deben tener desde su juventud, desde que todavía son unos niños. Nuestro deseo es que nuestros niños crezcan derechitos y que sean los adornos en las columnas, pero no de cualquier casa, de las de un palacio. Esa es nuestra perspectiva por la bendición y el privilegio que Dios nos ha dado de tener hijos. Y en Cantares capítulo 2, Cantares capítulo 2, y con esto termino, dice versículo 13 de Cantares 2, la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne. Esta es la palabra, cierne, cuando son unos brotes apenas, dieron olor. Cuando eso pasa, lo que resta del pasaje, el que está escribiendo aquí dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, precisamente cuando están en cierne. Y el peligro en los viñedos era que cuando las viñas estaban por dar fruto, venían las zorras, pero no eran las zorras grandes, eran las chiquitas, a las que, ¿qué va a hacer eso? Pues estas chiquitas se brincaban y agarraban esto y las jalaban y rompían la viña entera. No eran como la zorra grande que venía y se comía el fruto, no. Estas venían con el fruto y arrancaban y rompían la planta. Esas eran las peligrosas. Por eso el clamor aquí es, cazadnos las zorras pequeñas. Esos descuidos a los que nosotros no le tomamos importancia, es tiempo de darles caza, porque está en juego estos que son pequeñitos. A usted se le hace fácil esto y lo otro y cree que nadie lo está viendo. Sorpresa, los niños lo ven. Los niños lo ven. La semana pasada un hermano tiene una niña chiquita, así, y me mandó un video de la niña y le dice, ¿cómo le hace el hermano fulano de tal? Y esa chiquita así, y sí, el hermano le hace, ¿cómo está? El hermano pues nunca ha considerado eso, pero ahí están los ojos de una niña que de tanto verlo, ahora ella sabe cómo le hace ese hermano. ¿Sabe usted, hermana, que las niñas lo están viendo? ¿Sabe, hermano, que los varoncitos lo están viendo? Sí. A veces de quien menos nosotros nos imaginamos, somos el ejemplo de vida. ¿Sabe usted que alguno y más de alguno de los niños quiere ser como usted? Sí. No importa si ellos no entienden de dinero ni de educación. Sencillamente, Dios les pone en su camino la figura de alguien y empiezan a verle. Y al ratito se quieren peinar como esa hermana, y quieren usar el collar como la hermana, y quieren usar los zapatos como la hermana, y quieren caminar como la hermana, quieren sentarse como el hermano y se sientan como el hermano. ¿Cuándo? No sabemos cuándo, pero los niños nos están observando y están tomando de nosotros el carácter. No lo vayan a agarrar dormido en la iglesia un día, y cuando la mamá le diga no te duermas, va a decir, ¿y por qué el hermano sí se duerme? En todas las iglesias hay dormilones. Una hermana me dijo, es que me dieron una pastillita rosa y me da mucho sueño. El otro dijo, es que tengo diabetes y traigo el azúcar no sé cuánto, por eso usted no me entiende. Si usted tuviera mis zapatos y tuviera el azúcar alta, sabría por qué me duermo. Díselo a un niño, no a mí, díselo a un niño.
Esas zorras pequeñas son las que echan a perder estos niños. Pueden tener un buen predicador y una maestra, pero si esas zorras pequeñas no se dan a la casa y no las sacamos, y esas cosas pequeñas que usted no considera importante, como llegar tarde a la iglesia, como quedarse dormido, como ser faltista y venir solo los domingos en la mañana como si fuese un católico, nada más el domingo en la mañana se persina y darle duro. Esas zorras pequeñas son las que pueden echar a perder todos los recursos y esfuerzos de la iglesia para estos niños. De veras, usted y yo no lo creemos y parece que es una pequeñez, pero esas pequeñeces suelen ser los más grandes tropiezos, porque no solamente se llevan el fruto, rompen el tallo. Hay que cazar esas zorras pequeñas y no tenemos tiempo para calificar unas cuantas zorras que en nuestros días se han introducido a la iglesia del Señor. Pero el Espíritu Santo de Dios le guiará a usted sobre aquellas cosas que a usted no le parecen importantes, pero que ahora usted debe tomar con seriedad, porque de eso depende si esos niños se mantienen en las cosas de Dios o no. Y si algún día, aunque no les será tomado como una excusa valedera delante de Dios, como una razón, sino como excusa, el hecho de que es hermano, es que es hermana. No, ese será responsable de sus decisiones, pero no vaya a ser que nosotros formemos parte del tropiezo de uno de nuestros niños o de nuestras niñas. Hermanos, los niños son tiernos y si se les fatiga demasiado, van a morir en un día. En un día. Que el Señor bendiga el corazón de la iglesia en la bendición de tener niños. Señor, bendice tu palabra con nosotros y bendice a esta iglesia en esta gracia que les has dado de contar con estos niños. Gracias, preserva a estos niños, guarda el carácter de estos niños y permítele a la iglesia, si tú no vienes antes, ver en estos niños a hombres y mujeres de Dios que han preservado todo el patrimonio que su iglesia ha apartado para ellos. En el nombre de Cristo. Amén y amén.